de grandes personajes también en la literatura mexicana. Y hoy el motivo de esta reunión entre amigos de lectores es precisamente esta novela que aquí tengo en mis manos, que se llama No todos los besos son iguales. Así es que recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a Elmer Mendoza. Bueno, voy a permitir leer una breve semblanza del autor. Obviamente, ya todos saben que nace en Culiacán, y él se ha desempeñado como profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha tenido varios premios, entre los que podemos destacar el Premio Nacional de Literatura José Fuentes, el Premio Tusquets, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, pues creador, hay que subrayar esto, es el creador de uno de los personajes pues, más emblemáticos de la literatura mexicana, que es el zurdo Mendieta. Autor de Un asesino solitario, Los amantes de Janis Joplin, Balas de plata, y obviamente la novela que hoy vamos a presentar, que es precisamente No todos los besos son iguales. Hace unos meses, Elmer, ¿no? Nos coincidimos en el estudio de Radio WAP e hicimos una larga plática padrísima sobre la vida de Elmer, sobre muchos de sus libros, sobre sus personajes, y precisamente pusimos un punto y seguido a esa plática porque llegamos precisamente hasta esta novela, No todos los besos son iguales. Entonces vamos a retomar esa charla que tuvimos allá en Radio WAP y bueno, pues darte la bienvenida. Vamos a entrarle poco a poco al tema, pero pues en verdad agradecerte muchísimo. No, pues, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la existencia y también gracias a ustedes que están acá presentes. Pues la primera pregunta, Elmer, que quisiera yo hacerte es, bueno, conocemos bien tu obra y nos sorprende muchísimo a tus lectores una historia que quizá no tenga mucho que ver con lo que has hecho en los anteriores libros. ¿Cómo nace esta historia, No todos los besos son iguales, Elmer? Ajá. En Ciudad Juárez había, o no sé si haya, un encuentro que se llamaba Literatura del Bravo, y ahí en una noche estábamos 5 autores, Cristina Rivera Garza, Mónica Lavín, Rosa Beltrán, David Ojeda y yo. Y cuando en algún momento alguien dijo que por qué no escribíamos una novela breve y la publicábamos juntas. Y no, pues está bien, ya sabes, un poco de alcohol y un poco de euforia, sí. Y entonces, bueno, las primeras en cumplir fueron las chicas. Cristina creo que publicó El mal de la taiga, no sé si tenga lectores acá, y después Mónica Lavín publicó, no, de Rosa Beltrán, y luego Mónica, y quedamos David y yo, y pues David se fue. Y la verdad rápidamente yo intenté, me puse a pensar qué podía escribir, y me tardé en decidir. Y probablemente la lectura de un autor polaco que se apellida Sapkowski, que él trabaja eso, pues lo trabaja por el lado terrible, es decir, lo que es como escribir las historias clásicas infantiles, pero las de La Bella y la Bestia no se las recomiendo, porque a la chica le va, sí, muy, muy, muy mal. Entonces yo dije, bueno, esta es una buena idea, pero a ver quién es el personaje de los cuentos infantiles menos tratado. Yo había hecho una obra de teatro sobre el flautista de Hamelin, donde todos los niños mueren, y la directora me dijo, no, no puede ser, imagínate. Le digo, es que en el cuento original así viene, o sea, ahí era un ejemplo. Es decir, era una lección para los padres, como si se comprometen a algo tienen que cumplir. Total, tuve que escribir una escena cuando yo escribía teatro, ¿no? Para un final feliz.
Y entonces acá pues empecé a trabajar esa historia. Nunca pude encontrar una versión del cuento. Casi al final encontré dos grabadas, una escrita, pero muy malas, de veras. Por eso es que a los niños no les gusta ese cuento, yo creo. Y entonces, bueno, para darme una idea, porque tenía una duda, quería saber si ella tenía nombre, pues resulta que no. Y entonces, porque en mi novela no tiene nombre, entonces así. Y así fue durante todo ese tiempo, que fueron como unos 8 años, trabajaba y no me gustaba, y pues yo soy un narrador despiadado, no me gusta, así lo borro todo, ¿no? Pero lo volví a intentar hasta que un día sentí que había encontrado el camino, y todavía tenía muchas dudas. Cuando mandé la novela a mi agente, le digo, es que no sé. Y para empezar, yo tenía dudas del título, digo, no, pues cómo se lo van a poner así, ¿no? No todos los besos son iguales, y lo que pasa es que la gente que lee la novela luego va a tratar de comprobar si es verdad, ¿no? Entonces, y fíjate que mi agente me dijo, no, me dijo, está muy bien, está muy divertida, y me dijo, ¿y para qué es? Y yo me quedé así. Es decir, ¿es para jóvenes o es para adultos? Pues no sé, le dije. No sé, ahora que la novela tiene un tiempo circulando, la mayoría de los lectores son adultos, hay jóvenes también, pero de los que más tengo retroalimentación de adultos, y lo que dicen es que se han divertido muchísimo con la historia, ¿no? Así es, yo creo que esa duda que sentiste también de pronto la sentimos los lectores. Estamos leyendo y así, estoy leyendo a Elmer Mendoza, y bueno, eso habla mucho de rehacerse también, ¿no? Como escritor, ¿sentiste eso? ¿Que le diste una vuelta interesante ahí a la perspectiva narrativa, Elmer? No, bueno, esa era una de las intenciones. Yo he escrito unas novelas antes, por ejemplo, Cóbraselo Caro, donde quería hacer otra cosa, y un poco de jugar con la estética de Juan Rulfo, y también la idea que yo tengo de cómo contar una historia, ¿no? Mezclarlas y contar una historia que tuviera otro tipo de violencia. Y después escribí El misterio de Orquídea Calavera, que en efecto ahí pues, los personajes son jóvenes. Muchas gracias, Cristian. Pero también intenté un registro distinto, ¿no? Sobre todo las mezclas muy definidas de dos historias muy separadas, digamos, aparentemente al principio no relacionadas, pero después una relación pues muy intensa. Y en esta yo quería hacer otra cosa, o sea, utilizar referentes culturales, jugar con ellos, provocar risa, crear nombres a partir de los ¿cómo se llaman? Algunos municipios de mi estado, como Guasave, como Cozalá, y sobre todo jugar eso me gusta mucho, porque es un poco ir contra mis propias ideas de cómo contar una historia. Yo tengo un principio como narrador de que cada novela que hago la hago como si fuera la primera. Y entonces eso, digamos, me permite realizar muchos juegos que probablemente ya los hice, pero con los años siempre pienso que me pueden quedar mejor. Y sobre todo eso, no tener la carga de que no puedo escribir una novela mala, bueno, esas cosas que luego le pasan a algunos escritores, ¿no? No, yo me pongo como disfrutar nuevamente la fascinación de la primera vez que escribí una novela, toda el descubrimiento de cómo una novela es un universo único y un universo perfecto cómo uno lo va llenando, lo vas completando, digamos, con el trabajo. Y en el caso de No todos los besos son iguales, pues fue un ejercicio más intenso, porque estaba
trabajando una temática bueno, que no es usual, que no estoy acostumbrado a ella. Y muchas veces experimenté eso, porque a veces tendía como a avanzar por la parte que domino bien, ¿no? Y decía, a ver, espérate, ¿en qué página empecé? No, pues ya iba en la 40, pues en la 8, y decía, hay que cortar, o sea, si quiero inventarme algo nuevo, pues en primer lugar tengo que respetar el principio del que estoy partiendo, ¿no? Claro. Oye, bueno, el personaje, ¿no? La Bella Durmiente la desmontaste completamente. Es decir, estamos acostumbrados en ese tipo de cuentos de ver personajes que son buenos, otros que son malos, como en blanco y negro, ¿no? Y aquí hay muchos matices, ¿no? Ni los buenos son tan buenos como la propia Bella Durmiente, ni los malos, ¿no? Los malos tienen una parte interesante, pues el mejor ejemplo es su secuestrador, ¿no? ¿Cómo fue que desmontaste o cómo fue tu estrategia para ir diluyendo, matizando los personajes que pues, se hacen muy cercanos a nuestra realidad? Sí, bueno, yo creo que por eso es que me tardé tanto tiempo en escribir la novela, porque tenía muchas ideas. Es decir, cuando decido desarrollar ese proyecto, tenía muchas ideas de cómo hacerlo y de cómo avanzar. Pero eran, digamos que probablemente pude haber escrito algo de algún interés, pero no era algo que me gustara. Yo soy un novelista que parte de algo que me gusta, que tengo que saber cómo, que la manera en que lo estoy tratando me tiene que satisfacer, en primer lugar a mí. Ya los lectores son un bello accidente, ¿no? Y qué bueno que tengo muchos. Entonces, eso era la parte de eso, decía, bueno, tengo que crear un personaje y siempre hablo con los jóvenes de la familia. A ver, ahorita como, y yo los veo, ¿cómo hay que decir esto, el lenguaje y eso, ¿no? Y ellos me orientan, pero también yo veo cómo son mis sobrinas, y de verdad son personas para su juventud muy firmes, muy determinadas, y digamos el proyecto de vida que no tienen, pero que igual tienen una idea que los hace, digamos, desarrollar ciertos comportamientos. Por ejemplo, mi sobrina más querida se lleva así como la Bella Durmiente con sus padres, con su madre y con su padre. Sí, y yo siempre le digo, no pelees con ellos, no tiene caso, o sea, pelearse con los... Pero usted se peleaba con... Sí, le digo, pues por eso te digo, porque yo tuve la experiencia, o sea, que eran otros tiempos, ¿no? Que yo quería leer en la noche y mi mamá me decía, está muy cara la luz, apágalo eso, ¿no? Pero ella tiene como otros problemas en relación con su personalidad, y ella es muy plantada lingüísticamente, digamos, y decía yo, bueno, no puede ser completamente ella el modelo, porque la tengo que abarcar. Total, al final la conclusión que es que la Bella Durmiente puede ser una millennials, ¿sí? Pues una millennials, y los hombres, los jóvenes con los que se va a encontrar, no, porque son hombres más tradicionales, lo de, pues, Hamlet, el secuestrador, le llamaste tú, también son como más tradicionales, son absolutamente impresionables, chicos que bueno, temen, saben la responsabilidad que les espera, y no se explican por qué tienen que ser responsables, por favor, o sea. Y yo cuando hablo con mis personajes les digo, ya no estés jodiendo, los Beatles a tu edad ya habían ganado millones de libras esterlinas, y además habían grabado como 10, era el long player en aquel tiempo, ¿no? Así que tranquilo, tú tienes 21 años, así que órale. Entonces, bueno, de todo eso va saliendo, digamos, y verdaderamente con el tiempo, porque
el- yo uso mucho mi instinto de narrador, ¿no? Y hay una parte en que sí, cuando utilizo elementos que tienen que ver con la, digamos, a la cultura a la que pertenecemos, al occidente y todo esto, es como en algún momento que me llega, lo pongo y después, pues bueno, tengo que ver si queda, ¿no? Y así. Y no sé si me lo vas a preguntar, pero una de las cosas que más me han preguntado es por qué al ave fénix le gustan las canciones de Cricri. Se las cantan, ¿no? Sí, cuando se ponen así, toma el llavero, abuelita. Y es una bestia además, ¿no? Es una bestia, ¿no? El ratón vaquero. Hay mucha contradicción, contrastes dentro de los personajes. Hay una parte que yo sí, ahí sí me boté de la risa. Pues ya la princesa estaba desesperada y grita de pronto, habiendo tantos hombres y ningún idiota me puede despertar. O sea, ya es, digamos, la desesperación total por parte de la princesa de que pues no hay, ¿no?, hombres a su nivel. Interesante, ¿no? Es decir, ya las mujeres, o lo que podemos entender es que hay un empoderamiento, lo quisiste plantear así. Pues sí, si alguien sabe aquí la historia del beso, saben que es algo muy interesante. Porque imagínense la sensación de lo que los descubrieron, porque el beso un día fue descubierto. Y quizá fue descubierto como un instrumento de cercanía y que rápidamente pasó a un instrumento de relación amorosa, pues. Y el beso fue bigenérico, digamos, pues, en el descubrimiento, al menos hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, incluso por ejemplo, en mi estado no acostumbramos besar a nuestros padres. Pero no sé si en Puebla, pero yo cuando yo estudiaba en Ciudad de México, todos mis amigos de la Ciudad de México, cuando yo iba a las invitaciones a su casa, ellos besaban a su papá. Y a mí la primera vez que lo vi, pues dije, sí. Porque a mi papá, pues, ya cuando estaba muy viejo, sí, venga, ¿no? Pero nada, esto no, o sea, decía yo, bueno, tengo que crear me preguntaba yo, por ejemplo, ¿cómo serían los besos de Cleopatra y Marco Antonio? Puchi, Marco Antonio estaba enamoradísimo. ¿Cómo serían? Me lo pensaba así, y mi generación, pues, yo nací en 1949, digamos que sexualmente me tocó la generación que empezó, que aplaudíamos siempre ¿cómo se llama? Ay, creo que se apellidaba Sanger. La chica que tuvo la idea de la píldora anticonceptiva y que la financió la de la Massey Ferguson, algo así. Es decir, pero le aplaudíamos siempre, porque imagínense toda la posibilidad que abrió. Si a poco creen que la minifalda fue así que se inventó, claro que hay un sustento ahí que tiene que ver mucho con eso. Y también con el tema de los besos. Pero yo me acuerdo muy bien que muchas de mis amigas decían, Elmer, te voy a dar un beso. Y yo les decía, ¿qué te pasa? Me decía, que un beso no significa nada, el beso que te quiero dar, te lo voy a dar nomás en los labios, eso no significa nada. Ah, bueno, dámelo pues. Haga el cola. Sí. Y en serio que no pasaba nada. Yo nunca con estas amigas tuve ninguna relación más allá de eso, amistad. Y algunas de ellas, después de que será 50 años, todavía somos amigos. Sí, y seguramente, y cuando salen que Madonna se besó ¿con quién era? ¿Se acuerdan? En ¿Cuál uno de de todos? los, ¿Cuál de todos? con Britney, no, con Britney. Ah, con Britney, sí.
o con Cristina, sí, y mira. no, que ya, Adeli, por favor. y a mí me pregunta, le digo, ¿y eso qué? O sea, ¿es un beso? O sea, ¿qué es eso? O el de David Bowie con Mick Jagger, ¿no? No, pues claro. Por ejemplo, yo cuando he ido a Argentina, incluso en Italia, cuando les cae muy bien a los vatos, te besan la mejilla, ¿no? Órale, vatos, tranquilo, nomás allí, No, pero primera vez que me pasa, pues sí, ¿no? Ay, Dios, no, tengo que entender, o sea, pues son las cosas que pasan, ¿no? Entonces, claro, imagínate todo el background que tengo. Tengo un personaje que anda buscando quién la bese, qué beso tiene que ser. Y al final tengo que caer, digamos, en el mito, maestro. Pues, ¿qué beso es el que despierta? Pues el de amor. Sí, Claro. el de amor es el que... hay besos que medio lo dejan así turulatos a uno, pero el de amor ese sí, como que, digamos, produce una serie de proyecciones en los seres humanos, que eso es lo que yo quiero decir. Y la Bella Durmiente, que es como es, pues bueno, la siente el impacto, dice, oh, ¿qué es esto? ¿No? O sea, Y también siempre está dudando, ¿no? Está experimentando. Ahí hay muchas reflexiones sobre, bueno, pues un beso, como tú lo comentas, pues no significa nada. Vamos a darnos, tiene sus aventuras. De hecho, el primer beso que ella experimenta la despierta mucho antes de que se cumpla la sentencia, 4 años creo, pero la deja en somnolencia, ¿no? Y ahí es donde entra toda la ambigüedad también de la novela, que es riquísima. Oye, Elmer, el sentido del humor. Ese es un elemento que es desde la primera línea con el ¿no? Que es así como una especie de, pues sí, de ironizar estas historias infantiles, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? sí, bueno, ya he escuchado mucho, ya no escucho tanto que la literatura mexicana, después de Jorge Ibargüengoitia, carece de humor. Pero yo siempre he pensado que no, la literatura que hacemos en el norte, al menos, yo creo que cualquiera de ellas tiene, dentro de lo terrible, pequeñas cargas de humor. Nosotros teníamos un escritor, digo teníamos porque ya no escribe, que se llama Luis Humberto Crosthwaite, que híjole, es una literatura tan divertida así, pero él dejó de escribir, o sea, no sabemos por qué, pero dejó de hacerlo, y era como nuestro ejemplo mayor sobre eso. Pero en el norte el humor es como muy socarrón, es como que muchas veces te tardas como 2 segundos en sentir el impacto. Y a mí me gusta trabajar eso, digo, de que tarden 2 segundos mis lectores en saber de qué va el asunto. Y me gusta, es digamos, es un aspecto de la literatura que puedo hacer que me agrada, y que es muy difícil. Incluso yo a veces en algunas de mis novelas he tratado de contar chistes y los veo, digo, no. Como que el humor tiene que ser de otra manera. Y en la vida real, pues hay muchas cosas que, bueno, nosotros tenemos en nuestro país caricaturistas realmente geniales, admirables, y la base de su trabajo, pues, es el humor, ¿no? Claro. Sí, esta es una de las partes, yo creo que importantísimas de la novela, la capacidad que tiene Elmer de poder plantear situaciones inusitadas, ¿no? Y de pronto cuando tú te das cuenta te estás muriendo de la risa y además pues a veces no nos debemos de reír de eso, pero bueno, finalmente se da. Elmer, ¿consideras a tu personaje feminista? Pues no. De ninguna manera. Fíjate que
Una amiga, una de mis amigas que es psicóloga, hace como 20 años me dijo que, o creo que le dijo mi esposa, Elmer es un hombre lesbiano. Y un hombre lesbiano quiere decir que se lleva muy bien con las mujeres. Y la razón es que a mí me crió mi abuela, mis tías, mi hermana mayor, mi mamá, puras viejas. Y me acostumbré a ver cuerpos de mujeres desde niño. Porque digamos, en la casa donde vivíamos, que es una casa grande, pues yo era el niño, pues de pronto salía una vestida así con las tetas de fuera y todo. O sea, ahí iba a cambiar, se le había olvidado algo, ¿no? Entonces yo me acostumbré, ¿no? Y crecí así. Y lo mismo, yo pertenezco a una familia donde las que mandan son las mujeres, así para decirlo rápido. Y entonces ahí, pues yo pregunté una vez a mi hermano, ¿y del feminismo qué es eso? Me dijo, andar haciendo marchas, ¿cómo? O sea, es muy fácil, dice. Hay que usar y hay que ser. Y mi hermana era de esa, hay que ir a la universidad, hay que sacar carrera, hay que sacar posgrado y plantarse. Y cuando y me dice, pues, si yo me planto en la empresa de trabajo con lo que yo sé, todos me respetan, dice. Y años después me dijo, nunca sufrí un acoso, nunca, siempre tuve el respeto. Y me dice, por eso es que las mujeres tienen que ser así, tienen que instalarse en lo que son. Pueden estudiar eso y se me enteré de que iba el asunto y todo esto, pero no es una cosa en que me interesa en participar. Entonces, mi hija pues más o menos igual, mi esposa pues igual, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos años han pasado cosas que no estoy de acuerdo cómo van. Por ejemplo, lo de los anuncios de prensa de los acosos. Yo creo que el acoso es un delito, entonces hay que ir a denunciarlo y seguir la denuncia. A ti hay que contratar a un abogado. Que el fulano me acosó o me hizo lo que me hizo, órale, que vaya a prisión y allá les digo a mis compas que le hagan lo que le tienen que hacer para que no ande acosando chicas. Eso creo, ¿no? Porque luego, al menos en el medio artístico, pasan cosas tremendas yo vi que una chica denunció a Dustin Hoffman y que Liam Neeson dijo, es que eso no es verdad, yo estaba ahí, dijo. La chica llegó así muy acá y el maestro le dijo, señorita, por favor, retírese. A lo mejor en eso que la retiró le tocó, no intentó tocarle, le tocó algo. Dice, yo vi, dijo él. Y él dijo, yo estoy de acuerdo con este movimiento, porque sí, en ese medio existe mucho, pero no en este caso, porque yo vi. Y lo que yo supe que la chica dijo, no, pues sí es cierto, ¿no? Y he conocido algunos amigos, bueno, uno de mis amigos pues se suicidó, ¿no? De Armando Vega Gil. Y sí, yo creo que parte de la conciencia de las mujeres, ojalá la Bella Durmiente sirva para eso, es que no tienen que permitir que las humillen, ni que las subbajen, ni que las descalifiquen. O sea, tienen que plantarse así, como mujeres. Y de mujeres fuertes, o sea, les toca una parte muy importante pues de lo que es la vida del mundo. Y ahora que estamos gobernados por mucha gente que no sabe uno para dónde va, pues yo creo que las mujeres son importantes que señalen cosas, ¿no? Claro. Oye, los hábitos amorosos que se muestran en la novela también es una muestra de cómo desmontas estas narrativas de cómo se debe de comportar el hombre, cómo se debe de comportar la mujer. Pero además lo haces con muchísimo humor. ¿Eso fue una estrategia? ¿Lo fuiste descubriendo a partir de tus personajes, de la psicología de tus personajes? No sé. No, yo creo que eso es algo que se debe desmitificar.
que se debe desmitificar por ejemplo, ya hablé de Cleopatra, que ese es un caso, porque Cleopatra, aparte de Marco Antonio, tenía un enamorado que era como eventual, que era el poeta Catulo. Pero Catulo estaba emperrado, así, a la muerte, por una chava que se llamaba Claudia, que Claudia es el nombre romano de Claudia, ¿no? Entonces, pero no podía con ella, porque la chica era, pues también era amante de Julio César, ¿no? Y a ese nivel andaba. Y él se enamoró de ella y era tremendo. Todos los poemas esos, me dices, lesbia, cuántos besos, las arenas, ay Dios. Imagínate cuando yo estaba en la facultad que leí ese poema y dije, no manches, este vato lo traían, pero hasta las manitas, ¿no? Y esas cosas se te van quedando, digamos, como referentes culturales y como lo que es la forma en que los seres humanos se relacionan y se cruzan. Y claro, también, volviendo al asunto de mi generación, también cómo se cruzaron, porque yo una vez conocí una socióloga que hizo su tesis de doctorado sobre cómo mi generación no se casó, porque ni los hombres ni las mujeres, hubo muchos pues, y cuando nosotros crecimos nos casábamos con las chicas de la generación siguiente, o sea, eran más que, no sé, 14, 15 años más jóvenes. Entonces, pero estas chicas son las que eligieron ser mamás solteras, y yo me quedé así, ¿a poco? Pues mira, dice, yo hice de todo este estudio y encontré tantos casos que decían, bueno, yo no quiero casarme porque yo quiero quedar embarazada y podían elegir porque ir a un banco de semen pues era muy caro y además a lo mejor le salía un tipo que elegía a alguien de su gusto. Entonces, todo eso que yo decía, bueno, la vida durmiente, ¿cómo tiene que ser? ¿Y qué tiene que pasar? O sea, pero además que históricamente muchas de las reinas famosas, pues no nomás tienen al rey, ¿no? Tienen, las que no son orientales, pues tienen también a alguien. Claro. Tienen a alguien por ahí. Por ejemplo, el caso más fuerte que es el de la reina Victoria, que la reina Victoria, hablar de la reina Victoria es hablar de un modus vivendis, así. Pero la historia dice que la reina Victoria tenía sus detallitos. Sí, tenía sus detallitos, ¿no? De la reina actual no se sabe, es así, ¿no? Yo he investigado por ahí, ¿no? Y cuando lo he visto ahí en el balcón, ahí en el Parque George, digo, ay, si me pudiera hablar con ella, lo único que le iba a preguntar es eso. A ver, cuéntame, reina. Efectivamente. Oye, algo que sorprende mucho de tu novela es, bueno, ya más o menos lo comentaste, son tus referencias culturales, ¿no? Es decir, los personajes, las mitologías que podemos encontrar adentro. ¿Cómo las fuiste sumando? Me imagino como una cocina, ¿no? Cuando estás cocinando, de pronto lo pruebas y dices, le hace falta esto, le hace falta el otro. Esa cocina, explícamelo un poquito, Elmer, que es sumamente interesante, pues el producto que es tu novela. Claro, sí. Bueno, lo que tiene que ver con lo clásico, pues es que yo soy profesor de literatura clásica griega y latina antigua, entonces, por ejemplo, lo del ave fénix, el mito dice que los aves fénix nacían en Socotra, que es una isla real, y que hay un libro que está publicado por Atalanta que se llama así Socotra, el autor se llama Jordi, no recuerdo el apellido, y que es un libro fascinante sobre la isla esa. Pero el mito dice que de ahí son originarios el ave fénix y la mirra también. Entonces,
Yo me leí ese libro y pues a partir de lo traía el ave fénix en la cabeza. La parte que tiene que ver, digamos, con el Renacimiento, bueno, yo soy un admirador de Shakespeare y, y mi obra favorita pues es Hamlet. Entonces, es Hamlet, entonces no puedo evitarlo. Casi todos los años la leo alguna vez, luego leo partes y me gusta el whisky, pues bueno, y ya ves que aparece, todavía no se llama así, pero ahí también hago referencia a él. Eh, el, hablo de Eric, pero pues Eric el rojo pues ya está muy chafa, así que este es Eric el verde, creo, ¿no? Exacto. Entonces, verde es la palabra me gusta mucho, seguramente es culpa de Federico García Lorca, que es muy fuerte ese verso de él, de verde que te quiero, verde, verde monte, bueno, eso es, es muy impactante, entonces como que se me queda y además con las lecturas de Carlos Pellicer, que decía que en Tabasco había más de 300 tonos de verde y que no todos tenían nombre. Imagínense, si hay poetas aquí, tienen que ponerle nombre a esos tonos. No, bueno, toda esa formación lo que me hace ir yendo. Y en el caso de los otros, pues son cosas muy chistosas porque por ejemplo, hay un personaje que se llama Coblex y mi mujer me andaba dando lata ahí que andaba con la aspiradora. ya marca Coblex, este personaje se va a llamar así. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama, es el nombre de un medicamento que está tomando en ese momento. Y me gustó, dije, este nombre queda. Y bueno, pues Cricri, ya sabes, uno de mis hijos que es músico, que vive en Portugal, íbamos para allá y le dije, ¿qué quieres que te lleve? Él tiene una niña y me dice, tráeme unos discos de Cricri. Y seguramente tiene que ver con eso, que el que quería que los escuchara su niña en la música mexicana tan importante. Y también porque una amiga mía que es bailarina y que se llama Claudia Lavista, que es una bailarina famosa, dice que cuando ella era niña eran vecinos, su padre pues con Gabilondo Soler, y que Gabilondo Soler trabajaba todo el día, que ellos de niños antes de irse a la escuela ya oían el piano, y que cuando regresaban de la escuela estaba el piano, en la tarde igual, y que fueron creciendo pues ya un poquito y que se ponían a escuchar dice, quizás nosotros escuchamos los niños del barrio el nacimiento de algunas de las canciones famosas, no identifica ninguna. Entonces, bueno, dije yo, Gabilondo Soler merece que sí, que hacerle un homenaje así en esta novela, ¿no? Por ahí hasta encontré partes de una canción de Mexicanto, es decir, tienes un gran Okay, sí. universo de referencias y eso lo hace, la verdad, una novela súper interesante. Por último, Elmer, bueno, pues tus lectores están acostumbrados a ciertas cosas. ¿Qué te han dicho? ¿Has tenido la posibilidad de dialogar con ellos? ¿Cuáles son los comentarios que te han dado? Pues lo que más me gusta es que esperaban algo del zurdo y que no la encontraron. Pero que al final les gustó. Sí, o sea, sí. que eso es lo que me han dicho. No, yo creía que era el zurdo. Pero me gustó porque ellos dicen, no, al final me gustó, me divertí mucho. Y eso es lo que me gusta, me gusta mucho desconcertar. Exacto. Me gusta mucho he hecho muchas cosas en mi vida para eso. Y realmente es muy divertido así de la primaria, me acuerdo, la secundaria por ejemplo, a ver, cuando estaba en primero de secundaria, una tarde aburrida esa de que no vino el profesor, entonces yo dije, ay, ¿qué hacemos? Y entonces me puse una cola, así. Y normalmente le ponían una cola a un chico y el chico iba caminando y todos se reían de él.
Entonces yo me puse la cola y empecé a caminar. Y todos, y yo viéndolos. Elber, pues muchas gracias en verdad por esta charla. Pero está abierto el micrófono para el público. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Elmer? Este es el momento. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias a ti. No, al contrario. Bueno, primero me da mucho gusto conocerlo. Lo conocía de sus libros y era la pregunta que tenía. ¿Hay balas en la novela? ¿Hay balazos en su novela? No, pero hay espadazos, hay cuchilladas, hay mordidas. Y la otra pregunta es un poquito más general. Sé que viene de Sinaloa, que su producción literaria ha salido principalmente de allá, ¿no? ¿Cómo es que un provinciano entra a la Academia Mexicana de la Lengua? Como yo estoy seguro de que rompió muchos esquemas como lo nombran usted, no estoy muy de acuerdo, pero eso de la narcoliteratura, me imagino que no es lo más común de tener en esa academia. ¿Por qué cree que no? Híjole, le iba a decir que le iba a decir primero por qué no, o sea, ¿por qué no? Pero no lo podría tomar como una falta de respeto, lo cual no ocurre. Y fíjate que hemos conseguido, una de las cosas que hemos conseguido en los últimos 20 años es que se diluya el término de provincia y que hay que vivir el DF para figurar. Al principio fue muy difícil. Te puedo decir que nosotros los norteños entramos a Europa pasando por un lado el DF y que como a Juan Rulfo, parte del mito de Pedro Páramo es que si no lo traduce Paul Bestein al alemán, pues hubiera tardado más en despegar, ¿no? Pero en alemán, pues ya lo recomendaron los franceses, a los italianos, etcétera. Entonces eso ya se convirtió en otra cosa. Pero es un fenómeno que sigue. Los mexicanos nos cuesta reconocer lo nuestro y eso es pésimo. Entonces entramos por un ladito del DF y al final yo creo que se tuvo que reconocer que había un grupo de escritores nuevos que estaban haciendo una nueva propuesta en relación a los temas, en relación a pero sobre todo al lenguaje, a los procesos narrativos, y que por una coincidencia que no tienen explicación, éramos del norte. Y entonces, pues lo que nosotros a veces cuando nos ponemos argentinos decimos, norteñizamos el país, ¿no? Y bueno, lo básico fue eso y mi presencia en la academia tiene que ver con eso, que conseguí un lenguaje de una región, darle, digamos, un estamento estético, que mucho más allá de digamos, trabajar toda la semántica, todo lo que las posibilidades semánticas que tiene una palabra y crear un discurso literario a partir de ahí. Y también inventamos nuevos procesos narrativos, que ese sí fue lo más duro y lo más fuerte y lo que más se tardaron en reconocer. Y que por eso conseguimos hacer otra literatura diferente. Y lo de la academia tiene que ver con eso, pero lo de la narcoliteratura es una expresión, cuando la usaron fue con aviesas intenciones, o sea, con molestar. Pero yo tengo la piel muy fuerte, soy ranchero, o sea, acostumbrado a los ciclones y al sol y todo eso. Y entonces, yo primera vez que lo oí así, ¿no? Pero una vez fui invitado a Nueva York por la Universidad de Brown
Y ahí hubo una mesa redonda donde yo estaba en el público y donde ahí hubo como dos académicos que demostraron que era al menos un subgénero de la literatura. Y no la llamaron, que el nombre narcoliteratura pues era ofensivo, pero que era una literatura de la literatura mexicana con mayor carga social, porque estaba señalando problemas muy complejos de México y problemas que a México le urgía corregir dentro del universo del delito. Y es una cosa que se vino encima, y digo, hablo de los delitos, pero también los escritores. Ahora creo que hay un amplísimo movimiento, realmente sí norteñizamos el país. Entonces ahí están tratando el tema de escritores de todas partes, porque es un tema que duele, pero tenemos que señalarlo, que decirlo. México no podemos seguir metiendo nuestros problemas bajo la alfombra. Al menos nosotros siempre decimos eso, y lo que pasó fue eso, que nos convertimos en ejemplo, y pues aquí estoy ahora con Ricardo aquí en Puebla, por tercera vez en mi perra vida estoy aquí. ¿Alguien más? A ver, allá está preparado. Buenas tardes, primero pues felicitarlo, soy una admiradora suya, pero a mí me preocupa mucho esto que ya más o menos nos platicó ahorita, fue de los primeros novelistas en tocar estos temas tan difíciles. Yo lo que quiero saber es a nivel personal cómo lo vivió y si tuvo algunas experiencias desagradables por haber tocado estos temas. No, claro que no. Yo creo que tiene que ver con donde yo vivo, donde crecí, que en Sinaloa, yo creo que en el norte en general, toda la franja del Pacífico, hay muchas leyendas, hay toda una mitología sobre el narco. Y yo nunca me he basado en un hecho real, siempre me he basado en esas leyendas, en esos cuentos. Y digamos, de Culiacán a Tijuana, son lugares que yo desde niño, por familia que tengo, pasar vacaciones en la frontera, o en Tijuana, o en San Luis Río Colorado, Sonora, y siempre escuchando cosas en relación con eso. Entonces, como que uno se va formando, digamos, en lo que pasa, y yo creo que nunca soñé con ser un escritor, como dicen ahora, políticamente correcto, ¿no? Siempre me llegaba el tema de la violencia, ¿sí? Todos los intentos que hice antes de publicar mi primera novela, Un asesino solitario, siempre tenían que ver con violencia y con lenguaje, estaban mal hechos. Y después quise ser autor de ciencia ficción, y es un anhelo que tengo. Antes de morirme espero escribir esa novela que todavía creo que puede funcionar, si la hago bien. Entonces, es eso, yo nunca he recibido una amenaza, me ha tocado estar en circunstancias que los implica, pero pues allá tenemos reglas muy claras: pon las manos a la vista, trata de no mirar, o si miras, pues no mires demasiado, y bueno, yo no tengo nada que ver con eso, ni mi familia, entonces pues la ponemos así. Pero sí, yo me acuerdo que la vez que vi eso, los tipos pararon una calle principal, y yo tenía que 22 años, algo así. Y además yo traía una troca del año por un accidente en la vida que claro, no era no era de mi familia, era de uno de mis tíos, y de presa para tirar barras, ¿no? O sea, la calle principal de Culiacán se llama Obregón, y hay que dar el obregonazo, ¿no? Y los tipos que paran el tráfico y se baja uno iba en un sentido, el otro en otro, bueno, yo iba conduciendo y le vi las pistolas, y mi primo que iba a mi lado me dice: mira, ve esos compas, y los vimos, se bajaron, se abrazaron, llegaron a un acuerdo,
y los de atrás tocaban claxon, pero los otros que estábamos ahí, manos a la vista. Vimos todo el cuadro, ya ellos se pararon, se fueron. Después yo investigué quiénes eran y como al año mataron a uno de ellos, y dije, ya no ha parado el tráfico. Pero no, nunca, nunca. Cuando apareció mi primera novela, la PGR mandó por un ejemplar. Por el nombre y porque en ese año, 1999, pues el caso Colosio estaba muy caliente todavía, ¿no? Pero pues fuera de eso no ha pasado nada. Fíjate que yo hace unos como 3 años o 4, me invitó la Secretaría de Seguridad Pública, no sé, creo que se llama así, y a hacer una conferencia en el búnker para detectives. Y desde que llegué al aeropuerto, imagínate un auto negro, los tipos que me llevaban así, más altos que yo, de mi estatura, pero con 20 kilos más. Y fui del hotel igual, cuando me llevaron allá como 3 retenes para llegar al auditorio, y ya los vi a todos ahí. O sea, y tengo lectores de ese grupo, porque de los siguientes libros ellos han ido y me han dicho, estuvimos ahí. Pero ¿sabes cómo empecé? Les dije, no saben qué ganas tenía de decirles lo que decíamos en el 68. Ustedes eran unos malditos gorilas. Y ellos hacían así. Y después fue ganármelos, bueno, ya hablarles de... Bueno, ¿hay otra pregunta? Adelante. Esto quiere decir que no hallaremos en la novela pan crema ni coca en lata. Hay mucho de Elmer, recuerdos de su medio que se reflejan en esta novela. ¿En la de las pancremas o en esta? No vamos a ver pan cremas. Sí. En esta. Sí, de mi formación universitaria, digamos, de mis lecturas y todo eso, sí, claro, está ahí. Está utilizado, pero con mucha discreción. Es una novela y yo tengo mucho cuidado con eso porque a mí no me gustan las novelas filosóficas, digamos, ¿no? Entonces, pues yo nunca les haría esa jugada a mis lectores, ¿no? No, esta es una novela, es un divertimento, para divertirse, para que se rían, se rasquen la panza y después vayan a besar a quien besan ustedes. Así es. ¿Alguien más? Ya vamos. Perfecto, cerramos con broche de oro entonces. Buenas tardes, maestro. Fíjese que yo soy un reciente lector de usted. Comencé leyendo Balas de Plata y posteriormente Nombre de Perro. Y me llamó mucho la atención cómo va desarrollándose el personaje del zurdo, ¿no? Va creciendo emocionalmente y espiritualmente, ¿no? Al principio nos muestra un personaje muy, muy duro, muy frío, quizá hasta podríamos llamarle el estereotipo de un policía, ¿no? Duro. Pero posteriormente nos damos cuenta que, como cualquier otra persona, es un sujeto que ríe y llora, ¿no? Y más lo vemos particularmente en el segundo libro. Pero a mí me queda una duda respecto a uno de sus personajes. ¿Cómo nació ese personaje? Kit Llorem, el boxeador. ¿Nos podría platicar un poquito al respecto del boxeador? Bueno, yo soy un barrio de boxeadores y en mi barrio han vivido Julio César Chávez, José Luis Ramírez, etcétera, campeones mundiales, ¿no? Y es un barrio donde hay un gimnasio, donde ha habido también chicos que han intentado ir a las Olimpiadas. Y bueno, y es como inevitable ir a tirar guantes de vez en cuando. Yo fui cuando era chico también. Yo siempre sabía que yo no podía ser boxeador, pero fui a tirar guantes, ¿no? Y entonces, a mí los personajes boxeadores me gustan mucho.
mucho, mucho me gustan, por los que conozco, por los que he visto, por algunos de mis amigos que han intentado de mi barrio, pues cuando yo era chico, llegar y que pues no pudieron, ¿no? Fueron la primera pelea y un uppercut a la mandíbula y para abajo, y, sí, y era muy chistoso porque en esos años yo era atleta. Cuando yo era atleta de fondo cuando yo andaba entrenando, pues entrenábamos por los cerros y así, y andaban también los boxeadores, ¿no? Y andaban, pues ya saben que ellos siempre andan perdiendo pesos, así que, y como yo los conocía, y llegaba y los bromeaba y todo eso, y había uno de ellos que era muy pobre. Y le dije, bueno, ¿y ahora tú qué? ¿A dónde piensas llegar? Pues no sé, me dice, pero le voy a hacer la lucha. Y él mismo me decía, ¿tú crees que la puede hacer Elmer si yo solo como frijoles con arroz? Y yo le decía, ¿cómo que nomás comes eso? Y le decía yo, ve para la casa, le decía, ve para la casa. Y a veces iba. Y allá yo le hacía el hurto a mi mamá y le pasaba así. Y entonces me gusta mucho el ambiente del box. Y no el actual, yo no admiro al Canelo, ¿no? O sea, no, ni al Canelo no, a él no lo admiro. Pero antes sí, y el Kid es un nombre que el México es un nombre mítico dentro del mundo del boxeo, ¿no? De Kid Azteca, sí, que es un boxeador, pues bueno, de muchísimos años, y yo llegué a escuchar peleas de Kid Azteca. Y después, cuando era muy grande, vi entrevistas de él, un hombre delgado, ¿sí, no? Y me gustaba el juego que es con él. Y Yoreme, que es españolizado el nombre de nuestra parte indígena del norte de Sinaloa, ¿no? Entonces, mezclar a ambos me gustó, porque en Sonora había el Yori Boy, ¿te acuerdas, Carlos? Había el Yori Boy, que era un boxeador, bueno, que llegó por ahí, ¿no? Pero también un boxeador que yo seguí, porque me gustaba mucho su nombre, el Yori Boy, ¿no? Y el Kid Yoreme está eso. Y claro, es que o la mayoría de los que se suben al ring, yo creo que menos el Finito López y, ¿cómo se llama? Juan Manuel Vázquez, sí pierden algo del control de sí mismos, ¿no? Yo he ido de Chávez, hemos estado haciendo fila para subirnos a un avión, y ahora que la chica no lo reconoce y se enoja. Y yo le digo, campeón, no te enojes, los tiempos pasan. Además, las mujeres no son aficionados al box. El único aficionado al box que te admira mucho es Silver Stallone, no sé qué. Te hace falta ver más box. Muchas gracias, Elmer. Un aplauso, por favor, para Elmer Mendoza. Despedimos la transmisión, estuvimos en vivo en Radio WAP y también en el Facebook. Muchas gracias, en verdad. Y bueno, todos los que quieran firmas, sí. Este es el momento. Aquí está la mesita donde Elmer va a recibir a todos sus lectores. Muchas gracias a todos, en verdad, por venir, ¿eh?